Hola, buen día. En este video pues vamos a tomar toda la información del sprint de esta semana y pues en este video entonces se definieron ya los datasets que son viables para aprovechamiento. En este caso también pues ya se habían hecho anteriormente las labores de reingeniería en cada uno de los datasets y se había realizado el reporte ejecutivo que está ya en el Wikinow y pues también está en el Drive que tenemos. Acá tenemos nuestro reporte ejecutivo antes de realizar la reingeniería de datos con pues los criterios de completitud, exactitud y consistencia de datos, en donde pues cada uno de estos criterios se le dio un 100% de peso dentro de todas las variables o todas las columnas y luego de haber hecho el recorrido por cada una de las columnas de esta información, pues este es el resultado que tenemos. Luego las labores de reingeniería, que lo que se hizo fue en completitud dejar toda la información que estaba nula o que no tenía datos como no registra. En este caso logramos un 100% de completitud en todo el dataset. En cuanto a consistencia de datos, pues no logramos el 100% y exactitud tampoco se logró el 100%, pero pues sí se realizaron unos cambios dentro de algunas variables que tenían pues un porcentaje bastante alto para realizar el cambio. Ahora pues lo que vamos a hacer es revisar entonces la integración de los datasets para dejarlos solamente, pues todos los datasets que tenía, para dejarlos separados como tienda virtual, SECOP 1 y SECOP 2. Recordemos que dentro del SECOP 1 pues hay varios datasets, dentro del SECOP 2 también, pero la tienda virtual sí solamente es un dataset. Entonces lo que se hizo fue generar un nuevo proyecto. Dentro de este nuevo proyecto pues leí cada uno de los datasets, los asigné a una variable y pues obviamente pues miré antes lo que íbamos a revisar, que sería cada uno de los datasets, qué información tenía antes. Y luego de ello pues validé cada una de las filas y las columnas de todos los datasets. Esto es para el SECOP 2. Dentro de ello pues recordemos que ya habíamos hecho una metadata. En esta metadata, por ejemplo en el SECOP 2, en contratos, en procesos, en proveedores, pues tenemos algunas variables con las que se pueden realizar esta fusión. Sería por ejemplo NID, el nombre de la entidad, el ID del proceso, el tipo de contratación. Esta es información que está tanto en contratos como en procesos igual. Modalidad del contrato, pues que es el mismo tipo de contrato, los ID, el NID, el nombre de la entidad, pues esta información pues ya la teníamos. En proveedores, en mi caso de proveedores, como no se tiene tanta información, entonces solamente con el NID y el nombre se puede realizar el merge. Entonces para ello lo que se hizo fue dentro del proyecto se cambiaron los nombres de las columnas para que simplemente tuvieran la misma información de relación todos los datasets, bueno, los datasets del SECOP 2. Entonces en este caso, por ejemplo, NID quedó con el mismo dato de la metadata, ya no se llama NID entidad sino NID. Lo mismo para el data frame 1, para el data frame 2, para el data frame 3, que son los data frames de los datasets de contratos, procesos y proveedores del SECOP 2. Ahora,
Dentro de estos también hay otra información con la que se puede relacionar estos datasets, como es el ID del contrato. También está la información de modalidad de contratación, que es el procurement type, el ID del proceso, el ID del contrato que les había dicho, la entidad, que la entidad lo vamos a dejar como name en todos los datasets, y el need, pues el need lo cambiamos para que quede en minúscula en todos los datasets. Entonces con este comando, que es rename columns, simplemente se renombra cada una de las columnas de esta manera. Luego de ello, como ya tenemos la información, pues simplemente utilizamos el método merge para que este método lo que haga es tomar la información del data frame 1, tomar la información del data frame 2. Dentro de este método, ellos buscan precisamente la relación que hay entre las columnas. Como cambiamos los nombres de las columnas, pues él encuentra que name está en los data frames, que need está en los data frames, que OCID está en los data frames, que también está el ID del proceso, el ID del contrato también está. Entonces simplemente lo fusiona y los valores con los que no encuentre relación, pues sencillamente hace dos cosas, ¿no? Recordemos que las filas no tienen la misma cantidad de columnas y la misma cantidad de filas. Entonces las filas lo que hace es, dentro de las filas que están relacionadas como nombre, NID, OCID, simplemente se suman. Entonces por eso ahora hay más filas. Y las columnas se adicionan hacia la derecha. Ahora, aparte de eso, pues van a haber muchos datos que no van a estar relacionados en los dos data frames. Para esto, pues lo que hace este método es completarlos. Los completa como datos nulos. Pero, si verificamos en el data frame con el comando columns, vemos que están absolutamente todas las columnas, que realmente sí se fusionó en data frame, porque pues acá pues no lo alcanzamos a ver todo, que no nos lo deja ver. Y pues validamos también el formato del tipo de dato que tienen en este momento cada una de estas columnas, cada una de estas variables, para luego volver a dejarlos como deberían estar, o como pues ya hicimos el proceso de reingeniería. Luego de ello, entonces con este comando, que es inusual, se valida simplemente que todas las variables o todas las columnas tengan datos nulos o no. Entonces donde aparece true es porque realmente pues esas columnas, dentro de esas columnas hay datos nulos. Ya nosotros habíamos hecho este mismo paso cuando hicimos la reingeniería, pero pues se tiene que volver a hacer. ¿Por qué? Porque pues los datos se completan con el comando que yo utilicé de merge, con el método que utilicé de merge, específicamente con la función que yo utilicé, pues se completaban con datos nulos, los datos que no tenían ninguna relación en los data frames. No que no tenían ninguna relación, sino que por ejemplo, no sé, en el data frame de contratos sí estaba municipio y en el data frame de procesos no. Entonces esa columna está de municipio y se llena con todos los datos que había de contratos que sí tenía esa columna, pero los datos que quedan por llenar de procesos los llena como datos nulos. Entonces con este comando lo que hacemos es volverlo a dejar como no registro. Luego de ello, pues volvemos a verificar que ya en efecto quedó nuestro data frame con los datos completos. Ahora lo mismo hicimos con
el SECOP 1. Entonces para esto primero lo que hicimos fue adicionar los data frames, los leímos. Para este caso primero utilizamos 2 y luego sí se adiciona con el del SECOP 1, que es bastante grande, bastante pesado, con mucha información. Estos no tienen tanta información. Entonces primero fusioné el plan anual de adquisiciones y multas, validando nuevamente los datos que tenían relacionados. En este caso pues con NID y con nombre los relacioné. Hicimos lo mismo de cambiar los nombres de las columnas para que quedaran con los nombres de la metadata que se había hecho. Se hizo el comando merge, exactamente lo mismo. Luego de ello pues se validó que realmente pues sí quedaran más datos de los que teníamos inicialmente. Pues quedaron 27 columnas y con todas estas filas. ¿Qué sucede? En este caso muchos, pero muchos datos quedaron nulos, demasiados. ¿Por qué? Porque si vemos las dimensiones de los data frames son muy diferentes en cuanto a filas. Entonces, mientras que en el data frame de multas simplemente hay 1305 filas, dentro de el data frame, dentro de este data frame de plan anual de adquisiciones, pues hay muchas más filas. Entonces, como les había explicado antes, lo que pasa es que sí, las filas se suman, por decirlo de alguna manera, pero pues cuando no hay información con la que encuentre relación, pues simplemente queda en datos nulos. Entonces se hizo exactamente lo mismo. De igual manera, o sea, acá tenemos el dato de municipio y acá parece como si no tuviera ninguna información. ¿Ves? Nulo. Pero si miramos con el comando value cons, realmente sí aparece la información. O sea, la información está, solo que pues no tiene como absolutamente toda la información totalizada, porque pues no es posible hacerlo, no es posible porque los dos data frames tenían dimensiones diferentes. Con NID está exactamente lo mismo. Entonces lo que hicimos fue validar nuevamente todas las columnas que tienen valores nulos, que son bastantísimas columnas, y validamos que en efecto hubieran quedado pues todas las columnas que nosotros fusionamos. Acá están los datos que nosotros cambiamos y en efecto sí está. Entonces simplemente volvemos a hacer lo mismo, verificamos cuáles tienen datos nulos, luego lo cambiamos con este comando se puede hacer uno a uno la columna, pero pues ya con este sí se puede hacer totalizada. Entonces luego de ello pues ya nosotros vamos a agregar el dataset del SECOP 1, que también lo tenemos acá. Es un dataset bastante pesado, como ya les había mostrado antes, con todas estas columnas, estas filas. Creo que es el dataset que tiene más información, y en este caso pues lo que se hizo fue básicamente lo mismo. Validamos también que todas las columnas estuvieran, validamos la dimensión de cada uno de los data frames, pues esto con el fin de poder realizar pues una comparación y pues validar que haya quedado realmente información. Y sí se pierde información, pero no se pierde tanta información con ese comando merge, que lo que hace es básicamente
tomar las relaciones que nosotros hacemos con los nombres de las columnas, sumar las filas, y las columnas que no están dentro de la relación, pues sencillamente las adiciona hacia la derecha. Los valores que no tienen ningún tipo de relación, que no se pueden sumar, que no aparecen porque los dos data frames o pues los dos datasets no tenían esa información mutuamente, pues sencillamente queda como valores nulls. Entonces, muchas gracias por ver este video. Que tengan un buen día.